impactante encontrar en un diccionario esa definición, precisamente de la peregrinación y la predicación de la doctrina cristiana a pueblos que no conocen de Jesús. Esa es nuestra misión como iglesia, ¿verdad? Pero parte del título dice misión transformadora, entonces debemos definir entonces lo que es transformar para poder entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así que busqué también la palabra de transformar y la primera definición nos dice que es hacer cambiar de forma o aspecto. O sea que hay un cambio para que pueda haber una transformación. Y la otra definición que me gustó más es hacer cambiar el carácter, las costumbres, etcétera, de una persona. O sea que para que pueda haber una transformación tiene que haber un cambio. ¿Un cambio en qué? Carácter, costumbres, en la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de pensar. Y ahí se va dando entonces esa transformación. Y si unimos entonces una misión transformadora y si nuestra misión es compartir el evangelio, ¿qué debe hacer cuando uno comparte el evangelio? ¿Qué debe producir? Cambios. Por eso es que es una misión transformadora, porque produce cambios en las personas que escuchan hablar de Jesús. Vamos al libro de Hechos, donde fue nuestra lectura bíblica. Hechos capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 42 al 47, donde se nos está hablando un poquito sobre el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Alguien que me lo pueda leer? Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Amén. Aquí vemos cómo se fue formando, cómo fue naciendo esa iglesia, esa primera iglesia cristiana, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención son las características que tenía esa iglesia. Y por eso las quiero compartir con ustedes en esta noche. Primero, perseveraban en la doctrina. ¿Qué quiere decir perseverar en la doctrina? Que se mantenían, ¿verdad? Conocieron una verdad y se mantenían en esa verdad. Conocieron a Jesús y se mantenían en Jesús, ¿verdad? Compartían. ¿Qué compartían? De todo lo que tenían. Dice que las necesidades de los demás eran mis necesidades. Ellos compartían y suplían las necesidades de los que estaban con ellos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Había una comunión mutua. Oraban los unos por los otros. Velaban los unos por los otros. Alababan a Dios. Una iglesia que no alaba a Dios, entonces, ¿se podría considerar una iglesia cristiana? No creo que no, ¿verdad? Porque nosotros venimos a eso, a la iglesia, a alabar a nuestro Dios. Es parte de esa adoración a nuestro Dios. Y recibían a quienes. Así que no tan solamente era una iglesia que velaba por ellos, sino que también estaban atentos a los que se iban integrando a la iglesia. Y yo creo que estas mismas características son las que deben de tener hoy en día nuestra iglesia, ¿sí o no? Son las que debemos tener como iglesia. Si nosotros queremos representar a Cristo como su iglesia, tenemos que perseverar en su doctrina, tenemos que compartir los unos con nosotros, tenemos que tener una comunión mutua entre los hermanos, debemos de venir a alabar constantemente a nuestro Dios y debemos recibir a los nuevos conversos. La iglesia de Dios, nos dice el tema, no es tan solo una reunión, la próxima, de individuos.
Somos una reunión de individuos porque habemos más de una persona aquí, ¿verdad? Y estamos reunidos. Pero eso no solamente es la iglesia de Dios. No se limita a eso. Es más que un grupo o un club. A veces pensamos que la iglesia es como un club social donde venimos a pasarla bien, a las actividades que desarrollamos en la iglesia. Es que allí yo tengo a mis amigos, a mis amistades. Pero la iglesia es mucho más que eso. En la próxima podemos ver algunas características esenciales que debemos de tener como iglesia y como pueblo de Dios. Número 1, es un organismo viviente. ¿Qué es eso de un organismo viviente? Activo. ¿Qué más podemos decir que es un organismo viviente? Que se desarrolla, que se mueve, que trabaja, que se hace sentir. No podemos ser, entonces, decir que somos una iglesia si nuestra iglesia está como muerta, si está apagada, si no hace nada. Para poder ser una iglesia que represente a Dios, tenemos que ser una iglesia, un organismo viviente. La próxima característica que debemos cultivar como iglesia es esa conexión viva con Jesucristo. Conexión viva con Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Conexión viva con Jesucristo. No es una conexión de un momento, ¿verdad? Nos conectamos un momento, nos recargamos y volvemos y nos desconectamos. Sino que tenemos que permanecer ¿qué? Constantemente conectados a Cristo Jesús. Él es la cabeza de nuestra iglesia. Él es el que da sentido a nuestra iglesia. Por Él es que esta iglesia está formada. Y otra de las características que debe tener la iglesia de Dios, nos dice que es donde se encuentra, donde la iglesia encuentra su identidad ¿en quién? ¿En quién debemos encontrar nuestra identidad como iglesia? Yo quisiera que alguien me busque 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, para ver qué nos dice. Alguien que me lo lea. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y antes de leerlos, yo quisiera compartir con ustedes la definición de lo que es identidad, que también me llamó mucho la atención. Si me la pones rapidito la definición. Ajá, se quedó ahí paralizado. Ahorita funcionó y ahora no, pero no importa, yo lo tengo aquí. Es un conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es. ¿Ustedes entendieron eso? Yo lo voy a leer otra vez. Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y confirman que es realmente lo que dice que es. O la segunda definición es igualdad o alto grado de parecido. O sea, que cuando decimos que tenemos la identidad de Jesús, tenemos que realmente demostrar que somos de Jesús, que Jesús se refleja en nuestras vidas. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 3:18? ¿Quién lo tiene? Okay. Y nosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, por el Señor que es el Espíritu. ¿Qué vamos siendo a la medida que nosotros vamos viendo la gloria de Dios? Vamos siendo transformados a nuestra imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Y esa es nuestra identidad como iglesia. El reflejar a Jesús, el reflejar a nuestro Salvador. La próxima característica es que la iglesia de Dios debe hallar un nuevo significado para la vida. Las personas que no están en la iglesia, y usted le pregunta cuál es el sentido, cuál es el significado de la vida, le va a contestar igual que una persona que está dentro de la iglesia. ¿Sería igual? ¿Cuál sería la diferencia entonces? ¿Por qué debe ser diferente? Excelente.
Nosotros tenemos que una esperanza en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza de algo nuevo. Tenemos una esperanza de salvación, ¿verdad? Que lamentablemente los que están fuera no pueden gozar de esa esperanza. El sentido de vida de ellos es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer mis cosas, porque si no nadie las va a hacer por mí. Es que yo tengo que esforzarme, es que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nuestra perspectiva de lo que es la vida debe ser diferente. Porque nuestra dependencia debe ser totalmente de parte de ¿quién? De Dios. Así que lo que es la perspectiva o el significado de la vida cambia cuando venimos a formar parte de la iglesia de Dios. Otra de las características es que la iglesia de Dios encuentra un sentido de pertenencia y un lugar para crecer. ¿Qué quiere decir eso? Encuentran un sentido de pertenencia y un lugar para crecer. Excelente. Muy bien, excelente, eso mismo. ¿Qué pasa con aquellas personas que vienen a la iglesia y no se sienten parte de la iglesia? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Lamentablemente se desaniman, se van separando hasta que se van de nuestra iglesia. ¿Por qué qué? Porque no se sienten parte de esto. Así que tenemos como iglesia una gran responsabilidad de desarrollar entonces en cada una de las personas que cruzan esa puerta que ellos pertenecen al pueblo de Dios, que ellos pertenecen a esta iglesia, que ellos se sientan bienvenidos, que todos nos sintamos que somos parte de este pueblo de Dios. Quiero hablarles un poquito del testimonio de Penny y a través de su testimonio, cuál fue el impacto que tuvo la iglesia en su vida y tomarlo de ejemplo de lo que debemos seguir como iglesia para tener ese mismo impacto en otras personas. Penny era una vecina de la iglesia Paradise en California. Y la iglesia de Paradise tenía un pozo de agua y ella tenía la necesidad de agua, de tener agua. Así que la iglesia le permitió usar el agua del pozo de que ellos tenían. Pasaron 4 años que ella simplemente usaba el agua del pozo de allí de la iglesia. No le interesó nada más que el agua. Pero a los 4 años, ella entonces comenzó a buscar información de qué era esa iglesia. Algo le llamó la atención. Cuando ella comenzó a buscar información, comenzó a preguntarle a sus compañeros si conocían sobre esa iglesia, qué era esa iglesia. Y así poco a poco fue conociendo y comenzó a asistir a la iglesia. Dice que cuando ella llegó allí a la iglesia, le llamó mucho la atención los ministerios que habían en la iglesia. Habían ministerios para niños que ayudaban a los niños. Habían ministerios donde ayudaban a personas necesitadas. Y eso la impactó. Así que a través de lo que hemos visto hasta ahora en el testimonio de Penny, los ministerios en las iglesias orientados al servicio atraen a las personas. Así que como iglesia yo creo que somos bendecidos porque yo creo que nuestra iglesia, gracias a Dios, cuenta con ministerios tanto para los niños, para los necesitados, etcétera, 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 ¿verdad? Que ayudan, que son para ayudar a otras personas. Y eso es sumamente importante. E inclusive ella entonces comenzó a involucrarse en estos ministerios. Luego de un tiempo, Dori, quien era la directora de niños en ese entonces, comenzó y le hizo el acercamiento y se fue haciendo amiga de Penny. Y comenzó a involucrarla en las actividades de la iglesia. Y la amistad entre ellas fue creciendo aún más. Comenzó a atender, Penny tenía un niño que llevaba a la iglesia y lo comenzó a atender con mucho amor. Lo comenzó a involucrar en las actividades de la iglesia, que la iglesia tiene para los niños. Y eso le agradó mucho a ella.
Y en un momento dado, ellos como iglesia estaban almorzando juntos. Y ella, Penny, le comenzó a preguntar a los hermanos que allí estaban, ¿por qué tú eres adventista? Si usted le hicieran esa pregunta, ¿por qué tú eres adventista? ¿Qué usted diría? Interesante, ¿verdad? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué contestaríamos? Pero cada una de las personas fue contándole a Penny cómo Jesús había transformado sus vidas. E inclusive ella lo pudo ver y lo pudo palpar en una persona que ella conocía que trabajaba en el supermercado y que aparentemente era una persona difícil. Y era una persona que asistía a la iglesia pero que se había separado y que hacía poco había regresado nuevamente a la iglesia. Y esta persona le contaba de su vida, ¿verdad? Y ella, que la conocía, sabía que no era una persona muy fácil, pero había visto cómo Dios había transformado el carácter de esta mujer, cómo Dios había obrado en esta mujer. Así que los testimonios personales fortalecen la convicción. El amor o la amistad, el amor que se compartía y los testimonios personales y cómo ella había visto que Jesús había transformado las vidas de otras personas, impactaron la vida de Penny. Cada vez que Penny asistía a la iglesia y escuchaba la palabra de Dios, ella sentía algo especial. Ella le impactaba el mensaje que traía la iglesia adventista. Dottie, que era la persona que se había hecho amiga de ella, la directora de niños, la invitó entonces a unirse a un grupo donde estudiaban la Biblia. Y ella podía palpar que estas personas que estaban allí no solamente estudiaban la Biblia, sino que vivían lo que ellos aprendían de la palabra de Dios. Así que el estudio de la Biblia es transformador y ayudó a transformar la vida de estos hermanos, pero también la vida de Penny. Dice que actualmente ella colabora en la iglesia dando las bienvenidas y en algunos de los ministerios de la iglesia, y actualmente se encuentra tomando estudios bíblicos con el pastor. Y terminando la historia, ella nos dice: Dios me ha dado muestras de su presencia y me ha ayudado a crecer en la fe. Ha cambiado mi manera de pensar y puedo hacerlo ahora desde una perspectiva basada en la gracia. Gracias al testimonio de esta iglesia, cómo esta iglesia la había recibido, cómo esta iglesia se había hecho amiga de ellos, cómo esta iglesia la había involucrado en las actividades de ministerio, cómo esta iglesia le había ayudado a estudiar la palabra de Dios. Ella ahora formaba parte del pueblo de Dios. Había transformado su visión de lo que era Dios y de lo que es la vida. Ver a Dios a través de los miembros de la iglesia es importante. ¿Qué estamos reflejando nosotros como iglesia? Una iglesia que impacta debe tener los ministerios orientados al servicio para atraer a las personas. Los testimonios personales ayudan a fortalecer la convicción. El estudio de la Biblia es transformador y sobre todo ver a Dios a través de los miembros de la iglesia va a tocar vidas, va a transformar vidas, va a hacer la obra en las vidas de estas personas que se allegan hasta la iglesia de Dios. Hay una receta para una misión transformadora, para poder cumplir como iglesia con esa misión transformadora. Y se nos dice que comienza dando especial énfasis ¿en quién? En Jesús. Si nosotros queremos desarrollar una misión transformadora como iglesia, nuestro énfasis debe comenzar en Jesús. No debe ser en nada más. No debe ser en qué nos vamos a involucrar, qué vamos a hacer nuevo hoy. Nuestro énfasis primero en Jesús.
Nos dice nuestra hermana Elena G. de White en Signs of Times, los cristianos tienen que vivir una vida más elevada de la que muchos viven. Es la nueva vida en Cristo. Los que contemplan constantemente a aquel que es pleno de gracia y de verdad, pueden vivir su vida. Al contemplarlo, son transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Amén. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos? ¿Estamos viviendo la vida nueva en Cristo Jesús? ¿Estamos contemplando diariamente a Cristo Jesús? En la medida en que nosotros contemplemos a Jesús diariamente, estaremos reflejándolo individualmente y como iglesia. En esa receta para esa misión transformadora, se nos dice que además de ese énfasis en Jesús, la iglesia debe ser edificada en amor. Una iglesia donde no se demuestre el amor, difícilmente una persona se puede sentir a gusto. Difícilmente una persona se puede sentir parte de. Así que es importante que el amor se pueda sentir dentro de nuestra iglesia. Y que cuando alguien visita nuestra iglesia pueda decir, esa iglesia es diferente. Ahí se siente el amor de Cristo. Hay 5 sugerencias bíblicas para esa misión transformadora. La primera la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Alguien que lo pueda leer fuertemente, ¿qué nos dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. ¿Sí? Así que el primer consejo nos dice, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Cómo éramos nosotros? Tiernos, como las personas que son nuevas, que se acercan a nuestra iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacía la nodriza? Los cuidaba, tenía un cuidado especial con ellos, ¿verdad? Pues esa es la misma receta que nos da el Señor en esta noche, para que cumplamos con esa misión transformadora. La número 1 es fortalezca a los nuevos miembros en su relación ¿con quién? Con Cristo. Es ayudarles a entender cuál es la verdad. Es ayudarles a desarrollar una comunión con Cristo. Es que ellos puedan aprender cómo comunicarse con Dios. Es que ellos puedan aprender a leer la Biblia. Es que ellos puedan aprender a crecer en Cristo Jesús. De esa manera los estamos ayudando a fortalecerse en Cristo. La segunda misión transformadora se encuentra en Primera de Tesalonicenses, ahí al ladito, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué nos dice? Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La número 2 nos dice, haga de la iglesia, de la familia, de su iglesia, una comunidad solícita en la que los miembros nuevos se sientan seguros, seguros de crecer, seguros de luchar y hasta seguros de equivocarse. ¿Qué quiere decir eso? El ambiente que permea en nuestra iglesia como pueblo de Dios debe ser un ambiente donde cada persona que se allega hasta aquí se sienta segura. Que aunque se equivoque, se sienta segura. Porque es una iglesia que con amor va a corregir, no a señalar, no a criticar, no a decir lo que está haciendo mal, sino a decir cómo debe hacer las cosas mejor. Cómo Cristo le gustaría que se hicieran las cosas. Es totalmente diferente, ¿verdad? Así que debemos de desarrollar ese ambiente donde cada una de las personas que se acercan a nuestra iglesia se sientan seguros. El próximo consejo lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 14.
Libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que lo pueda leer? Jesús les dijo, yo soy el camino y la Próximo. verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es nuestra misión transformadora como iglesia? ¿Qué debemos hacer? Colabore para que los nuevos creyentes y los más experimentados también establezcan la conexión entre la verdad doctrinal y Jesús. O sea que, además de nutrirlos, de cuidar de ellos, además de hacerlos sentir seguros, debemos ayudarles a tener una conexión directa ¿con quién? Con Jesús. Que conozcan la verdad de Dios, que conozcan cuál es su voluntad y que estén conectados a la fuente de poder que es Cristo Jesús. El próximo consejo en la misión transformadora lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 8. El versículo 39. Amén. ¿Qué había pasado ahí? ¿Se acuerdan del endemoniado, el gadareno? Que después que lo había sanado, ¿verdad? Y que le habían cogido todos los cerdos que estaban allí, se habían tirado por el precipicio. ¿Qué pasó con la gente del pueblo? Ay, aquí no llegue. Entonces no querían que Jesús llegara hasta ellos, ¿verdad? Pero aquel endemoniado a quien Jesús había tocado y había transformado, sentía un celo tan grande, un amor tan grande por aquel que había transformado su vida, que quería estar con ¿quién? Con Jesús. Y aunque Jesús se iba a retirar, y él quería estar con Jesús, pero Jesús le tuvo que decir, ¿qué? No, ve allá ahora y di cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida. En nuestra misión transformadora debemos animar a los miembros nuevos a que compartan su historia y lo que Jesús hizo y está haciendo en sus vidas. Porque como vimos ahorita, los testimonios que impactan la vida. Y de esa misma manera debemos animar a las demás personas a contar cómo Jesús ha ido transformando sus vidas y nuestras vidas. En el último consejo que nos da, que vamos a estar viendo para una misión transformadora, lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es esa misión transformadora? Invite a los miembros nuevos y ya existentes a participar de un ministerio. Dios tiene lugar para todos en su iglesia. Dios tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué les interesa, qué les llama la atención, qué les entusiasma, cuáles son sus dones, qué les gustaría desarrollar. Además de nutrir, de ofrecer seguridad, de ayudarlos a conectarse con Dios y animarlos a compartir su testimonio, animémosles también a que puedan participar de un ministerio donde ellos se involucren y puedan ayudar también a otros. Yo no sé cómo están las estadísticas hoy en día, pero antes se hablaba de que por uno que entraba por el frente, ¿cuántos salían por atrás? Yo creo que eran 2 o 3. Debemos ahora hacer la matemática diferente, ¿verdad? Debemos permitir que todos los que entren a través de esa puerta permanezcan en Cristo Jesús. Y por eso como iglesia debemos de desarrollar esta misión transformadora. Porque no solamente estamos ayudando a los nuevos, estamos ayudando a los que estamos aquí a poder permanecer en Cristo Jesús. Dios tiene un sueño para su iglesia.
Usted y nosotros somos parte de ese sueño. Él quiere usarnos para que ayudemos a otros a que también lleguen a ser una parte viviente del mismo sueño. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? La salvación, la vida eterna. Y Él quiere ofrecérselas ¿a quiénes? A nosotros nada más. Él quiere ofrecérselas a todos. Está accesible para todo el mundo. Pero como iglesia debemos presentárselos a aquellos que están afuera, para que ellos puedan encontrar en nuestra iglesia la esperanza, para que ellos puedan encontrar en la iglesia algo diferente, un lugar de amor, un lugar de paz, un lugar donde se refleja a Cristo Jesús. Dios nos tiene a nosotros para poder hablarle a esas personas que están afuera. Dios nos tiene a nosotros para que podamos reflejarles a ellos quién es Él. Si nosotros como iglesia no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Es imprescindible que como iglesia podamos desarrollar esa misión transformadora. Esa misión que llame a todos los que nos rodean a venir a los pies de Jesús. Que podamos reflejar en todo momento a Cristo Jesús y que otras personas al vernos puedan decir, yo quiero conocer lo que tú conoces, yo quiero ir a la iglesia donde tú vas, porque han visto en nosotros el reflejo de Jesús. Que la iglesia sea en verdad la iglesia de Dios. Si somos la iglesia de Dios, reflejaremos a Cristo Jesús en nuestras vidas y como iglesia. Que el Señor les bendiga.